Una semana más se ha hablado aquí en el Parlamento sobre el plan de vacunación, también sobre la situación del consejero Manu Ayerdi. Sobre ello ha dado explicaciones la propia presidenta del Gobierno, María Chivite, que comparecía aquí en la Cámara. El miércoles, antes de que Manu Ayerdi presentara su dimisión, María Chivite comparecía en el Parlamento. Que en el momento en el que el señor Ayerdi reciba la comunicación, por lo tanto, sea fehaciente de su situación en el marco del procedimiento del que hablamos en torno a Dávalor, dejará de ser consejero, como él ya mismo ha comunicado por escrito. Así lo reiteraba en una comparecencia a petición de Navarra Suma para explicar por qué no se ha cesado al consejero Manu Ayerdi. Y hasta ahora lo que han dicho 5 magistrados del Tribunal Supremo, por unanimidad, es que ven indicios de criminalidad en la actuación del señor Manuel Ayerdi, a quien se investiga por haber podido cometer sendos delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación. Todos los que estamos aquí sabemos, y todos los navarros también, son conscientes de lo mucho que usted, señora Chivite, y su jefe, el señor Sánchez, le deben al Partido Nacionalista Vasco y a Geroa Bai. El resto de grupos acusaban a Navarra Suma de judicializar la política y daban la razón a la gestión del Ejecutivo. Este Gobierno debe ejercer la ley, y solo la ley, no atender a estrategias políticas. El consejero Ayerdi, si así se produce el momento, llevará a cabo su dimisión sin necesidad de poner en el compromiso, yo creo que a nadie, en este caso a la presidenta del Gobierno de Navarra, de tener que llevar a cabo un cese. Es evidente que hay un interés político y le acaban de amenazar con denunciarle, señora presidenta. El otro partido de la oposición, EH Bildu, avalaba la gestión de María Chivite. Por lo tanto, estamos aquí en una especie de, yo creo, bueno, pues de juego del gato y el ratón, pero desde luego lo que hay claro es, desde ese punto de vista jurídico, que la interpretación que está haciendo el Gobierno de Navarra, queramos o no, es, a nuestro juicio, correcta. Y lo que sí vamos a exigirle es que garantice de forma inmediata todos los recursos para poder administrar todas las vacunas disponibles en el menor tiempo posible, que optimice hasta la última dosis y que siga estrictamente protocolos de priorización definidos por expertos. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha tomado, está tomando y va a tomar todas las decisiones y actuaciones que sean necesarias para garantizar, en la medida de lo posible, que un bien común, como son las vacunas, lleguen al máximo de los navarros y navarras. El principal hándicap actual, que es la escasez de suministros a nivel internacional. Desde el convencimiento de que estas incertidumbres se despejarán y contaremos con los suministros que nos permitan acelerar este proceso de inmunización tan importante. José Suárez, parlamentario de Navarra Suma, gracias por acompañarnos esta semana en este espacio para la entrevista. Encantado, buenos días. A ver si en los próximos minutos también conseguimos que quien nos ve le conozcan un poquito más, que es uno de los objetivos con los que hacemos estas entrevistas semanales. Pero primero de todo, pues hay que hablar de lo que toca, que es la pandemia. Estamos en esta tercera ola inmersos. ¿Cómo valora actualmente la situación en la que se encuentra Navarra? Bueno, pues la situación es cambiante, ya lo vemos, que va cambiando de momentos en los que podemos ser un poco optimistas y luego vienen situaciones difíciles, es lo que hemos estado viendo, pero la verdad que ahora lo que nos preocupa desde Navarra Suma, y yo creo que a todo el mundo, es la planificación de la vacunación. Es el tema ahora crucial de querer resolver este problema, o por lo menos disminuirlo. Y por tanto lo que más nos está preocupando es que se realice una buena planificación y sobre todo, además de planificar, ejecutar. Son las dos columnas que hacen falta para realmente que se disminuya o se palíe de alguna manera esta situación de la pandemia, la planificación y la ejecución. ¿Y qué es lo que no ha hecho, según ustedes, el Gobierno de Navarra para que no esté funcionando esta vacunación o no esté funcionando al menos al ritmo que ustedes demandan? Pues nosotros creemos que desde luego ha habido una mala planificación y no se han dotado de los recursos necesarios y suficientes para algo que es prioritario. Creo que han cometido un error de cara a valorar y priorizar el hecho de la vacunación.
Y nosotros hemos puesto el foco, cuando hemos visto que no se estaban haciendo las cosas, con un mínimo de la importancia que tiene, ¿no? Y creo que el Gobierno está reaccionando, eso no nos parece bueno, pero ha habido una carencia importante en cuanto a la planificación. Estamos en un momento complicado en general en todo el país. Es verdad que Navarra se encuentra mejor en algunos índices que otras comunidades, pero ha dicho esta semana la presidenta Chivite que descartan tomar más medidas o nuevas restricciones, como sí que piden otras comunidades. ¿Creen que serían necesarias o les parece que no hace falta? Hombre, aquí hay un tema crucial, y es que para tomar decisiones con solvencia hacen falta datos. Desde Navarra Suma llevamos desde la pandemia, desde el inicio, pidiendo datos y pidiendo criterios objetivos que estén utilizando. Y la verdad es que podemos decir que ha habido oscurantismo en cuanto a la información de datos y de criterios que se están utilizando para tomar decisiones por parte del Gobierno de Navarra. Y esto es lo que nos parece también inaceptable. Para tomar decisiones, para opinar sobre qué decisiones hay que tomar, hace falta información. Y esa información el Gobierno de Navarra no nos la está trasladando como creemos que debería hacer. ¿Siguen pidiendo la dimisión de la consejera de Salud, Santos Indurain? Bueno, a la vista de los resultados, ahora ya con el fracaso inicial de la planificación de la vacunación, pues es un añadido más. Es que la gestión de la pandemia, desde nuestro punto de vista, está siendo muy mala. Muy mala en el sentido de que tenemos que tener claros dos conceptos que a mí me gusta recordar en estos casos. Una cosa es la eficacia y otra cosa es la eficiencia. La eficacia es alcanzar el objetivo que tú te propones. En este caso, reducir los contagios, reducir la curva, ¿no? Y otra cosa es la eficiencia, que es alcanzar esos objetivos, pero al menor coste posible. Y aquí es donde aparece la gestión. Aquí es donde se demuestra qué capacidad de gestión tiene un gobierno. Y el coste que estamos sufriendo en Navarra para aplanar la curva, para disminuir los contagios, en sectores como la hostelería, está siendo terrible. Y esto es por una mala gestión. Una mala gestión. Y esto es evidente, yo creo que a nadie se le escapa. ¿Creen que los interiores deberían estar abiertos en Navarra, los interiores de los bares y restaurantes? Que si no nos dan información solvente para poder analizar la situación y tomar decisiones, ¿qué datos tienen de contagios en los interiores de la hostelería? ¿Tienen datos? No nos los han dado. ¿En base a qué se ha tomado esa decisión? Si nosotros no decimos que la decisión sea buena o sea mala, lo que decimos es qué criterios científicos han llevado a tomar esa decisión. Y no nos los dan. ¿Qué le parece que el ministro de Sanidad deje el cargo, se nombre una nueva ministra en un momento complicado? ¿Cómo creen que esto puede afectar? Bueno, esto a cualquier persona con un poco de sentido común entiende que en una situación tan complicada, de esta dificultad tan extrema en la que nos encontramos, que una de las personas relevantes en la toma de decisiones abandone, pues no tiene mucho sentido. Que vemos además que es un cambalache de cargos. Quitamos a un ministro de aquí, lo ponemos en el hueco que deja Illa lo mandamos a Cataluña, el que estorba en Cataluña, que es Iceta, lo traemos también de ministro. ¿Todo para qué? Para tener un gobierno de 22 ministros, que es enorme. ¿Todo por qué? Porque hace falta esos ministros para la gestión de las preocupaciones de los ciudadanos. No, por un reparto de poder, que es exactamente lo mismo que ocurre en Navarra. Tenemos un gobierno enorme en Navarra, que nos cuesta 6 millones de euros al año con respecto a la legislatura pasada. ¿Y todo por qué? ¿Por necesidades de gestión? ¿Por necesidades de gobierno? ¿Por necesidades de estructura del equipo de gobierno? No, por un reparto de poder de 4 partidos que apoyan a ese gobierno. Y vemos a consejeros con una carga de trabajo enorme, pues el Presidencia, y a otros como el de Justicia, pues que apenas lo vemos por el Parlamento. No tiene sentido. Hay que pensar en los ciudadanos, en los problemas y en la gestión, no en el reparto de poder de los partidos. Usted que viene, antes de dedicarse a la política, del mundo de la empresa familiar y del mundo de la banca, ¿cree que se está teniendo lo suficientemente en cuenta ahora mismo también la parte económica de la pandemia, todo lo que va a suponer? Pues estamos viendo precisamente, hablando de la hostelería, presentan a bombo y platillo ayudas para la hostelería, pero luego ponen tantas dificultades para poder acceder a esos fondos que muchos se quedan sin utilizar. Y luego los utilizan para otra vez plantear otros 10 millones para ayudas a la hostelería. Si es que no se han utilizado los anteriores, más de 6 millones de euros no se utilizaron de los anteriores por las dificultades que le supone a los hosteleros poder acceder a esos fondos. O sea, lo que hace falta es un verdadero plan de choque.
eso es lo que nos hace falta, bien pensado y que esas ayudas sean accesibles, pero de verdad, no teóricamente, para salir en el periódico. Y estamos viendo cómo la dificultad económica va en aumento. Cada vez los datos son peores. Ya nos han dicho que el crecimiento va a ser menor del que prevé el Gobierno, que además es peor que el que está contemplado en los presupuestos. Estamos hablando de un crecimiento que nos han dicho en torno al 5,9%, creo recordar, el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno hablaba del 7,2%, es más bajo. Y los presupuestos generales del Estado están en torno al 9%, el crecimiento que se ha contemplado en los presupuestos. Es decir, son ficticios los presupuestos. Nos vamos a encontrar una dificultad económica seria y el Gobierno no está siendo consciente o no quiere ser consciente de la enorme dificultad en la que nos vamos a encontrar, en la que ya se encuentran. Ya se han perdido 3.000 puestos de trabajo de la hostelería en Navarra solo. De eso estamos hablando. Tenemos más de 700.000 personas en ERTES todavía. O sea, es que el reto que tenemos como sociedad en los próximos años, en el aspecto económico, no hablo ya de la pandemia, que el de la pandemia, por supuesto, es enorme. De ahí la importancia de la vacunación, porque va a afectar a la economía. Y la economía afecta también a la sanidad. Un momento complicado para gobernar, sin duda, para tomar decisiones. También es un momento complicado para estar en la oposición. ¿Cómo lo está viviendo usted? Hay quienes le reclaman que tiendan más a consensos. No sé qué respuesta daría a esa gente. Bueno, yo, en el tiempo que yo estuve en el Ayuntamiento de Tudela, yo estuve 2 años en el Gobierno y estuve 4 años en la oposición. Es completamente distinto. La responsabilidad es distinta. La responsabilidad en la oposición, desde luego, es evidenciar y poner el foco en los temas en los que creemos que se puede mejorar. Nos dicen muchas veces que tenemos que apoyar al Gobierno. Claro que apoyamos al Gobierno, si le hemos apoyado un montón de decretos para la lucha contra la pandemia, porque es un tema muy importante, pero eso no quiere decir que nos callemos ante las cosas que vemos que no se están haciendo bien. Tenemos que evidenciarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que se hagan bien. Si nosotros no decimos nada de lo mal que se está haciendo el plan de vacunación, pues a lo mejor no se hubiesen tomado medidas para corregirlo y mejorarlo. Esa es nuestra labor de oposición y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo ha sido este paso de pasar de ser concejal en Tudela a ser parlamentario? Bueno, la verdad que cuando estuvimos en el Gobierno en Tudela éramos 2 partidos, era UPN y PP entonces. Yo estaba en el Partido Popular, pero gobernamos junto con UPN. Hoy, luego en la oposición también manteníamos la diferencia, cada partido éramos distintos. Y ahora estamos juntos en Navarra Suma, cosa que me parece, vamos, un proyecto, desde mi punto de vista, muy ilusionante y que yo creo que los navarros son conscientes ya de que la propuesta moderada y centrada de Navarra Suma, de los 3 partidos que la conformamos, UPN, Ciudadanos y el Partido Popular, pues es una opción que de verdad puede aportar a Navarra solución a sus problemas y riqueza a futuro. Y como oposición, pues la verdad que sí que es a veces difícil porque somos partidos distintos, pero como tenemos un fondo de pensamiento ideológico muy similar, pues enseguida se resuelven. Y la labor de oposición yo creo que la estamos haciendo con seriedad, con rigor y sobre todo con sentido de que somos una propuesta de gobierno. O sea, el Partido Popular ha gobernado España, UPN junto con el Partido Popular ha gobernado Navarra y nuestra oposición es siempre desde ese punto de vista, con ese sentido de la responsabilidad de que somos una formación política, en este caso una coalición, que volveremos a gobernar en Navarra. ¿Echa de menos el Ayuntamiento o el Parlamento también engancha? Pues la verdad que un poco sí que echo de menos el Ayuntamiento, porque es una política muy cercana en la que los problemas están muy cerca, pero también la solución a veces está muy cerca. Y entonces participar en la solución y ver que aporta soluciones, pues es muy gratificante. En el Parlamento pues hay como más distancia respecto a los problemas reales y el tocarlos, ¿no? En el Ayuntamiento no, están ahí mismo. Pero desde luego la labor de parlamentaria es, para mí, desde luego, es muy ilusionante y además muy enriquecedora. Para mí la política, porque yo ya en política entré muy mayor, ha resultado un descubrimiento y me ha resultado muy enriquecedora, tanto en lo municipal, en las labores de gobierno y en las de oposición, en los 2 sitios, y desde luego en el Parlamento, que
que me resulta apasionante el vivir, y más una situación como la que estamos viviendo, en la que creo que algo podemos aportar cada uno, ¿no? Se trabaja mucho aquí en el Parlamento, usted como parlamentario, por ejemplo, de Navarra Suma, porque hay quien piensa en su casa que están aquí un poco pasando el rato. ¿Cómo le explicaría a alguien cómo es su día a día? Bueno, pues el trabajo es muchísimo más del que puedes realizar. Tienes que priorizar, no llegas a todo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha información que hay que procesar, hay que leer la prensa todos los días y tienes que estar informado. Luego tienes que estar informado sobre temas más en profundidad y estudiar informes o estudiar intervenciones de otros partidos o de otros momentos, y para que también tienes que buscar coherencia, tienes que buscar, en fin, es una labor también de investigación sobre posiciones de partido y sobre todo de mucho estudio, de mucho trabajo de estudiar, y sobre todo luego también tienes que, temas nuevos que te surgen, tienes que informarte bien, con responsabilidad. No se trata de hacer críticas sin fundamento. A mí me gusta procurar, por lo menos, no ser un experto, porque no puedes ser experto en todo, un político no es un experto, pero sí que tener una opinión un poco solvente sobre el tema que llevas encima de la mesa. Y luego también una labor muy importante de contacto con la sociedad, ¿no? En mi caso, pues por ejemplo, contacto con sindicatos, con organizaciones empresariales, sindicales, con distintas organizaciones y personas también de distintos ámbitos que te reportan información para que tú puedas realizar tu trabajo, ¿no? Es muy intenso en tiempo, hace falta trabajar mucho, pero no es un trabajo que digas, hombre, no es picar piedra, yo siempre digo que esto no es picar piedra, pero sí que requiere mucha dedicación. O sea, para mí, yo empiezo a trabajar el domingo al mediodía, porque ya tienes la mesa y junta el lunes y hay que prepararla, saber qué temas van, y ya empiezas a preparar la semana. Y el sábado por la mañana lo digo a trabajar, mi fin de semana se reduce del sábado al mediodía hasta el domingo al mediodía. Estás en casa, también es más tranquilo, eso es verdad, pero hay que dedicarle tiempo si quieres hacer las cosas un poco bien, y aún así muchas veces ves que no puedes, y entonces priorizas. Su formación ha sido la única que ha rechazado esa subida de sueldo que se va a llevar a cabo a los parlamentarios y parlamentarias, también al presidente del Parlamento. Han decidido que esa subida del 0,9%, esa diferencia de sueldo, la van a donar a entidades sin ánimo de lucro. No sé si usted ha decidido a cuál la va a donar o le apetece compartirlo con nosotros. Pues yo le tengo que decir que yo todavía lo estoy pensando, porque no es fácil, no es fácil. Esto es una decisión, es una propuesta política que hacemos en el grupo, pero desde luego la responsabilidad es de cada parlamentario. En este caso yo creo que todos estamos convencidos, todos, de que esto tiene que hacerse así. Hemos pensado cómo lo hacemos, se debe publicar, no se debe publicar, lo hemos dejado a la libre voluntad de cada uno. Y la verdad que yo también entiendo que de alguna manera puedes comprometer también a la asociación o a la entidad que lo reciba. Y desde mi punto de vista, yo tengo muy claro, yo voy a hacer indudablemente esa donación, porque es un compromiso político, ético indudable, pero no voy a hacer público a quién le hago esa donación. Si me permite, sí, desde luego, por supuesto. ¿No consideran que sea el momento de subirse el sueldo? Desde luego que no. O sea, ya estamos diciendo que, desde luego, los retos económicos que se nos vienen encima, la necesidad de dinero que va a hacer falta para las administraciones públicas es enorme. En lo que tenemos que estar pensando es en ahorrar hasta el último euro. Iba a decir peseta, no, pero euro. Y es un compromiso también nuestro con el momento en el que estamos y con la sociedad. Es que las dificultades que se avecinan me fastidia ser agorero, porque no quiero serlo, pero no pintan nada bien. Y vamos a depender mucho, aunque el gobierno ha dicho que, bueno, que con el dinero de Europa y tal. Bueno, el dinero de Europa no viene así directamente, una parte sí, pero una gran parte importante del dinero de Europa va a venir a proyectos, y tenemos que ser capaces, y este es un gran reto que tenemos, sobre todo como en España y en Navarra también, el ser capaces de presentar proyectos ante Europa que sean financiados y que aporten y generen riqueza. Yo creo que también va a ser uno de los temas en este año fundamentales, en el que la labor de oposición va a ser crucial. Tenemos que hacer un seguimiento también de que esos proyectos que se presenten en Europa no se hagan con criterios objetivos de verdad, de interés y de rentabilidad, y que el Gobierno de España, que es el que lo va a liderar, se ajuste a esos criterios. Es un tema que nos preocupa también. Muy bien, José Suárez, pues gracias de nuevo por habernos acompañado estos minutos. Gracias a vosotros, ha sido un placer.
El 70% de las empresas navarras consideran que aún no hemos salido de la peor parte de la crisis. Es una de las principales conclusiones del estudio del espejo de la realidad empresarial en Navarra, que se ha presentado aquí en el Parlamento, promovido por Navarra Capital y con la presencia de la consejera de Economía, Elma Saiz. Un estudio que constituye un medidor permanente de la economía, la empresa y el mercado de trabajo de nuestra comunidad foral. El espejo es un trabajo que mide la opinión de los y las empresarias de Navarra y que además en esta tercera edición lo hace en una situación de especial dificultad. La crisis sanitaria en la que nos encontramos está afectando a todos los sectores. ¿Consideras que Navarra ha salido de la parte más dura de la crisis? Pues vemos que también con rotundidad un 70% de las empresas considera que no, que Navarra no ha salido de la parte más dura de la crisis. Todavía a todos y a todas nos toca avanzar en ello. Y estamos bien o mal en función con quién nos comparemos. Comparados con Europa y con las comunidades autónomas, ¿cómo estamos? Según la opinión del tejido empresarial, estamos algo mejor que la media de otras comunidades autónomas y en comparación con Europa estamos peor. Veis ahí las cifras. Más de la mitad de los empresarios consideran que que ha impactado más la crisis en Navarra que en otros países de la Unión Europea. Y en Navarra ya veis ahí un poco de opinión variopinta. 36,6 está siendo menor y el 37,3 opina que está siendo el mismo que en otras comunidades autónomas. En cualquier caso, aquí una reflexión obtenida en el trabajo cualitativo interesante. Navarra no ha, durante todo el periodo, y las cifras estadísticas están ahí, también los informes del Observatorio de la Realidad Social están ahí y muestran que ha habido una evolución en función a la situación de la pandemia, como está claro. Pero sí que se muestra que cuando ha habido recuperación, sobre todo en la fase estival, en los meses estivales, sí que de alguna manera la economía navarra ha logrado recomponerse tal y como estaba inicialmente. Lo que pasa es que no ha habido coyuntura para prolongar eso y eso es, bueno, pues en cierta manera un elemento positivo. Y luego hay otra cuestión que vale tanto para la empresa, que nos lo comentaban mucho, como para la economía navarra en su conjunto. Al margen de la afección de si una empresa es pequeña o grande, a qué se dedique, a qué actividad se dedique, la virulencia con la que te llega el impacto depende de cuál es tu situación de partida. Por supuesto, las empresas navarras sois clave, pieza clave en todo este proceso. Vaya por delante también el reconocimiento a ese trabajo que venís haciendo en la crisis, en toda esta situación tan complicada. Destacar las más de 100 propuestas de proyectos presentadas por 69 entidades en diferentes sectores, el industrial, el agroalimentario, el biofarmacéutico. Son más de 1.500 millones de euros de proyectos sin duda rentables, innovadores y alineados perfectamente con las prioridades europeas. El camino que tenemos que recorrer, desde luego estamos llamados todos los actores, tenemos de tratar de alcanzar entre todos la recuperación económica de la forma más rápida y menos dañina posible. El Parlamento de Navarra ha conmemorado esta semana el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. La Cámara Foral considera que es un buen momento para que recordemos y condenemos el horror y la tragedia del Holocausto nazi. También para hacer frente al preocupante aumento del antisemitismo. Desde el Legislativo se subraya la importancia de continuar recordando el Holocausto y cuantos ataques y violaciones de los derechos humanos atenten contra la dignidad de las personas, anulando o menoscabando los derechos y libertades fundamentales que como ciudadanos les asisten o debieran en cualquier parte del mundo.